La siguiente presentación es de objetivos y resultados del proyecto Morea, múltiples objetos reutilizables para la enseñanza y el aprendizaje de la Universidad de Santiago de Compostela. Ramón Iglesias es la persona que nos va a hacer la presentación. Muchas gracias y ya te dejamos la palabra. Gracias. Bien, buenas tardes. Pues bueno, yo os vengo a hablar un poco de nuestra experiencia con el proyecto Morea. El proyecto Morea es un proyecto de estudio y análisis. Nace en el 2005 y con 3 objetivos principales. El primero es crear un repositorio de objetos reutilizables que no se quede en un simple catálogo pues a nivel personal o a nivel de cada centro, sino que bueno, hacerlo en cierta manera de una manera formal, ¿no? Que asegurando pues un poco la reutilización de esos objetos y que no se quede simplemente en el tiempo en que esté activo el proyecto. Complementariamente a esto pues se desarrollan una serie de guías y de tutoriales, no solo acerca del uso del repositorio, que también, sino pues un poco orientados a los docentes explicando un poco pues las aplicaciones de estos materiales multimedia e incluso pues notas sobre su creación y una serie de indicaciones, facilitando un poco ese trabajo. Y como tercer objetivo pues tenemos el de difundir la existencia de estos recursos, que no se quede en un proyecto aislado, ¿no? Sino eso, bueno, darle pues entendemos que no está suficientemente extendido el uso de estos recursos y pues en cierta forma pues difundir su existencia. El proyecto pasa por 2 etapas, pasa por 2 etapas. En un principio todo esto está enmarcado en un ámbito universitario simplemente, y bueno, pues hace una clasificación de los objetos pues por áreas de conocimiento, una clasificación bastante sencilla. Un objeto pertenece a un área u otra y se utilizaban, bueno, esto lo voy a explicar un poco más en detalle, se utilizaban estas dos aplicaciones, el PlanetDR como repositorio y el ELSI pues como herramienta para crear esos objetos de aprendizaje. En una segunda etapa, cuando aparece el proyecto PIETIC, se amplía el ámbito de Morea. Ya no estamos hablando de un ámbito simplemente universitario, pues sino también pues se incorporan escuelas de primaria, secundaria y educación infantil, lo que hace pues que cambien lógicamente los requisitos tanto de clasificación como de método de trabajo, etcétera. Bien, explicar que Morea es el acrónimo de múltiples objetos reutilizables para la enseñanza y la educación, para la educación y el aprendizaje, perdón. Y bueno, es un término gallego que significa pues multitud de cosas, intentando representar un poco que no es un repositorio de un tipo concreto de materiales, sino que bueno, pues tienen cabida pues diferentes formatos y siempre orientado un poco pues no tanto a documentos formales de texto que entendemos que se pueden encontrar fácilmente en cualquier buscador, pues sino materiales pues, interactivos, multimedia, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, en esta etapa primera, el software que se utilizó para crear el repositorio, para ponerlo en marcha, fue el PlanetDR. Se hizo un estudio de cómo estaba la situación en ese momento, es en 2005, y bueno, se decidió usar este software, pero tenía una serie de ventajas, ¿no? Pues entre ellas tenía la posibilidad de hacer búsquedas entre diferentes repositorios, utilizaba formatos acordes pues con los estándares que había en el momento, en el LOM, en el IMS, etcétera. Y era un software de código abierto, pues lo que nos permitía pues adaptarlo a las necesidades que tuviéramos en cualquier momento. Este proyecto pues empezó en colaboración con el CETA, que es el Centro de Tecnologías de Aprendizaje, y bueno, esto nos facilitó un poco las cosas, nos ayudaron bastante, nos dieron pues alojamiento web, apoyaron bastante en el proyecto. Bueno, este tiene un problema, este software. Es un software, bueno, desarrolla una universidad catalana, parece que empezó como un proyecto de fin de carrera de un alumno y tiene el problema de que funciona como repositorio, pero no tiene una herramienta pues
que nos permita crear los objetos de aprendizaje, ¿no? Simplemente pues permite almacenarlos y claro, no tiene mucho sentido tener un sitio donde almacenar objetos si no podemos pues crear esos objetos. Entonces, bueno, en un principio se utilizó un software, el Reload, es una aplicación de escritorio, pues con los problemas que tiene esto, ¿no? Pues especialmente pues en la universidad habría que instalarlo en cada ordenador que se quiera utilizar, darle una serie de problemas. Funcionaba bien, pero no era lo que se buscaba en ese momento. Entonces se decidió hacer un desarrollo propio, una aplicación propia, que es esta que tenemos aquí, el Elsie, que es el editor de LON sencillo, es una aplicación web y bueno, lo que permite pues, es crear los objetos de aprendizaje, ¿no? Entendiendo el objeto de aprendizaje como el recurso más los metadatos que lo acompañan. Bueno, es una aplicación en PHP, se liberó el código y bueno, se puede descargar, está disponible en los servidores nuestros, tenemos también esta instalación de prueba y bueno, el funcionamiento pues es más un formulario web, ¿no? Subes el objeto, cubres los datos que se consideren necesarios o pertinentes y bueno, una vez que esté cubierto le das a aceptar y te devuelve pues un paquete con el paquetado IMS y ya ahí pues tendríamos que coger ese paquete y subirlo al plan EDR. Esto lógicamente pues no es una complicación, pero bueno, es una incomodidad tener dos herramientas diferentes. Esto se utilizó durante un tiempo. Fueron las dos herramientas que están, de hecho hasta la aparición de Pietic pues fueron las dos herramientas que se estuvieron utilizando. Tenía otra serie de problemas, ves una aplicación escrita en Java y en este lado pues estamos acostumbrados a utilizar servidores tipo LAMP, ¿no? Utilizando PHP, MySQL. Y bueno, pues no era una gran complicación, pero bueno, siempre nos surgía algún que otro problema. Además, pues la versión que se utilizó en ese momento tenía problemas de inestabilidad bastante grandes. Y bueno, a raíz de esos problemas, bueno, aquí pobre comunicación, pues simplemente yo creo que cuando se empezó a utilizar, pues el proyecto empezaba una fase de abandono. De hecho, creo que lleva 4 años lleva parado desde que lo empezamos a utilizar nosotros. Por eso pongo aquí esto de pobre comunicación con los desarrolladores, ¿no? Estos problemas no fuimos capaces de solventarlos. Pero bueno, se siguió utilizando durante un tiempo. Y de hecho, pues el Elsie sigue funcionando, sigue en nuestro servidor. Cualquiera puede utilizarlo.